Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este webinar sobre herramientas de evaluación en el uso de Brightspace. El día de hoy vamos a trabajar con 4 herramientas básicas, que son rúbricas, actividades. Vamos a ver cómo calificar y retroalimentar actividades y también vamos a revisar las evaluaciones o exámenes y el centro de calificaciones. Por la logística que tenemos y el tiempo que tenemos asignado, el día de hoy le vamos a dedicar aproximadamente 15 minutos a cada una de estas herramientas. Entonces, bueno, también les explico brevemente la metodología de esta sesión. Cualquier duda que tengan durante la sesión, por favor, les pediría que me ayuden escribiéndola en el chat y mi compañera Alejandra me va a estar ayudando para leer todas las dudas. Y bueno, vamos a dedicar los primeros 3 minutos de cada herramienta para explicar de manera muy general en qué consisten y cómo podemos utilizarlas adentro de Brightspace. Y posteriormente vamos a dedicar unos cuantos minutos más para empezar desde cosas a lo mejor básicas, si es que alguien todavía no sabe usar las herramientas, y en caso de que, bueno, veamos que fluye la sesión, vamos a poder avanzar a preguntas más complejas. Ok, entonces vamos a comenzar entonces con la herramienta rúbricas. Muy bien, ¿qué son las rúbricas? Son herramientas de evaluación que nos permiten valorar los productos entregados por un aprendiz, así como su desempeño respecto de una actividad, tomando en cuenta diversos aspectos. En primer lugar, criterios de evaluación y niveles de desempeño. Los criterios son aspectos que vamos a valorar en el trabajo o en el desempeño de nuestros estudiantes, y los niveles de desempeño son propiamente, pues, digamos, escalones que el estudiante puede ir subiendo y a partir de los cuales vamos a ir valorando qué tanto se acercan a las competencias que deseamos que desarrollen. En este sentido, podemos distinguir dos tipos de rúbricas, las holísticas y las analíticas. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cada una. Las rúbricas holísticas nos permiten hacer una valoración del desempeño general, que están enfocadas en los resultados y van a evaluar solamente una dimensión del trabajo de los estudiantes. ¿De acuerdo? En ese sentido, vamos a tener definidos, por ejemplo, diferentes niveles de desempeño, que son estos que se encuentran aquí. Y va a haber una descripción de dichos niveles, es decir, qué tan cerca estuvo el estudiante de la competencia o del objetivo que nosotros establecimos para la actividad, el ejercicio asignado al estudiante. Por otro lado, tenemos las rúbricas analíticas. Estas rúbricas están basadas en diferentes criterios, valoran diferentes dimensiones y están enfocadas en el proceso, es decir, vamos a valorar aspectos muy específicos del trabajo de un estudiante, por ejemplo, si realizó correctamente un trabajo de síntesis, si agregó, por ejemplo, desde una portada y los elementos que ésta contiene, y los niveles de desempeño que corresponden a cada etapa que realiza el estudiante. Ahora, ¿por qué usar rúbricas? Las rúbricas como herramientas de evaluación tienen diferentes beneficios. Algunos de ellos son que nos permiten evaluar de manera más objetiva. ¿Por qué? Cuando nosotros establecemos ya los criterios, podemos evaluar con estos a todos nuestros estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, el proceso evaluativo se vuelve igual para todos. Adicionalmente, nos permite hacer un trabajo de evaluación mucho más ágil, en tanto que ya tenemos los criterios establecidos y pues bueno, para nosotros es mucho más fácil la revisión, dado que, pues bueno, ya existen una serie de pasos y aspectos que nosotros vamos a revisar en todos los trabajos. Y finalmente nos
permite tener mucha mayor claridad al momento de evaluar a nuestros estudiantes. Tanto hay claridad para ellos, que saben cómo se les está evaluando, como para nosotros, porque tenemos definidos todos los criterios antes de comenzar la revisión. Entonces, bueno, esto fue como un pequeño intro a las rúbricas. Ahora vamos a dirigirnos a Brightspace como tal. Para que revisemos las rúbricas. Muy bien, entonces vamos a ingresar a un curso de Brightspace. Y para acceder a las rúbricas, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al menú Más y Herramientas del curso. Posteriormente vamos a editar curso y encontraremos un apartado específico enfocado a herramientas de evaluación y aquí vamos a encontrar las rúbricas. Como pueden ver, ya tenemos algunas rúbricas. Estas fueron proporcionadas por la Universidad Anáhuac Online y están disponibles para nuestro uso. Como saben, estas rúbricas, pues bueno, no son editables, tienen este candado porque son, digamos, externas. Son rúbricas que fueron proporcionadas por una organización, digamos, superior a nuestros cursos y por lo tanto no podemos editarlas. Si quisiéramos, digamos, reciclar o reutilizar alguna de estas rúbricas, porque ya tienen a lo mejor algunos criterios y niveles de desempeño que nos funcionan, podemos hacer una copia de la rúbrica desplegando las opciones, haciendo clic en el botón copiar, y entonces Brightspace va a actualizar la página y vamos a ver que ya se encuentra aquí una rúbrica que no tiene estos símbolos, que es el candadito que nos indica que está bloqueada, y este icono que indica que está compartida. Entonces, si hacemos clic en aquella que no tiene estos elementos, vamos a ver que tendremos acceso a nuestra rúbrica, pero ya con todos los rubros editables. Okay. Hasta aquí, bueno, además de la duda que tenía Laura, ¿hay más dudas? Ale, ¿me podrías ayudar? Hola, es la única duda de Laura sobre si te vas a explicar cómo subir los reactivos para los exámenes escritos de medio tiempo, de término. Es la pregunta que tiene Laura. Ok. Sí, vamos a revisar 4 temas, que es rúbricas, vamos a revisar actividades y cómo evaluarlas, también vamos a revisar evaluaciones y también el centro de calificaciones. Va a ser una vista muy rápida. Okay. Bueno, entonces aquí ya tenemos la rúbrica editable. Tenemos diferentes botones y estados que podemos modificar. En primer lugar tenemos el estado de la rúbrica, que nos indica si está publicada. Eso significa que podemos utilizarla y vincularla a diferentes actividades. Si está archivada, nos indica que no podemos ya ocuparla, ya digamos que está en desuso. Y en borrador, que significa que es una rúbrica que se está editando y todavía no nos va a permitir asociarla a ninguna actividad. Entonces, en este sentido, hasta que esté publicada, la rúbrica nos va a servir para asociarla a actividades. Posteriormente tenemos otros botones que nos indican qué tipo de rúbrica es. Si seleccionamos si es holística o analítica, como las vimos anteriormente. También podemos seleccionar el tipo de puntuación. Por ejemplo, podemos dejarla sin puntuación para que solamente nos indique de manera cualitativa una descripción de cada nivel de desempeño. Podemos asignar puntos. Esto significa que, bueno, cada nivel de desempeño va a tener la misma puntuación respecto a cada criterio, o bien podemos asignar puntos personalizados. Esto significa que cada criterio va a tener una puntuación correspondiente a cada nivel de desempeño. Entonces, esto
vuelve a mi rúbrica algo mucho más dinámica y personalizable. Finalmente puedo invertir el orden de los niveles para que me quede de lo más alto a lo más bajo o viceversa. Adicionalmente, pues bueno, estos son los criterios, voy a agregar aquí las descripciones y adicionalmente tengo un apartado para comentarios iniciales. ¿Esto para qué me sirve? Para que cuando yo evalúe puedo publicar estos comentarios iniciales y obviamente complementarlos de acuerdo con el desempeño que tenga cada estudiante. ¿Sale? Entonces, bueno, la verdad, utilizar las rúbricas en Brightspace resulta bastante sencillo para la tarea de evaluar a mis estudiantes. Finalmente, hasta abajo tengo este apartado que se llama puntuación general. Varios profesores me han preguntado para qué sirve. Bueno, en realidad este apartado lo que me permite es determinar en qué nivel de competencia o a qué nivel de competencia llegó mi estudiante. Entonces, todavía no tenemos activa esta función, pero seguramente conforme nos vayamos adaptando a la plataforma y conforme vayamos integrando diferentes elementos, hay un apartado que se llama objetivos o competencias de evaluación. Es una actividad, más bien elemento que se programa en Brightspace y que se asocia tanto a las actividades como a las rúbricas. Entonces, cuando un estudiante se evalúa a través de una rúbrica, podemos decidir si alcanzó o no el desarrollo de una competencia de aprendizaje. ¿De acuerdo? Como ven, todas las modificaciones que ustedes van haciendo se van guardando de manera automática y solamente hay que hacer clic en el botón cerrar para, pues bueno, que quede ya guardado todos los cambios que hicimos. Ahora bien, ¿cómo puedo asociar una rúbrica a mi actividad? Para eso vamos a dirigirnos al menú de actividades. Voy a ingresar a la actividad 1. Vamos a editarla. Y bueno, como saben, en el apartado de actividades tiene su pestaña de propiedades. Y aquí es en donde se configura también toda la parte del elemento de calificación y la puntuación de la actividad. Un poco más abajo se encuentra el apartado de las rúbricas. Y si nosotros hacemos clic en agregar rúbrica, vamos a poder asociar alguna de estos elementos que ya habíamos construido previamente. Entonces voy a seleccionar una de ellas y voy a hacer clic en el botón agregarlo seleccionado. Esto es todo lo que tengo que hacer para agregar una rúbrica a mi actividad y voy a hacer clic en el botón guardar y cerrar. Okay. ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre el funcionamiento de las rúbricas? ¿Cómo podemos usarlas? ¿Cómo podemos editarlas? No, no hay todavía, solo sí se van a mandar la grabación del video, la vamos a subir a nuestra página de YouTube. Ya una vez que esté el material arriba, se los haremos pasar. Muchísimas gracias, Ale. Muy bien. Bueno, si no hay más dudas sobre el uso de rúbricas, entonces vamos a la parte de calificar y retroalimentar actividades. Bueno, en este apartado vamos a definir primero qué es una actividad. Una actividad de aprendizaje se puede definir como un elemento del proceso formativo en el cual el estudiante puede poner en práctica las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales que haya desarrollado y que le van a permitir al docente valorar si se ha cumplido el objetivo de aprendizaje. ¿Cuál es la finalidad que tiene tener actividades de aprendizaje? Pues bueno, nos sirven para que el estudiante interactúe con el objeto de conocimiento, que se pueda apropiar de él, que lo interiorice, para poder aplicarlo en diferentes situaciones y contextos, tanto personales como académicos y profesionales. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de realizar actividades adentro de Brightspace? Bueno, en primer lugar, tenemos las anotaciones. Nosotros podemos hacer anotaciones, dibujos, dejar comentarios dentro de los archivos que nos envíen los estudiantes y ellos van a poder revisarlo. Esto, por supuesto, hace que el proceso evaluativo sea mucho más integral
y que ellos tengan una retroalimentación mucho más personalizada. Adicionalmente, y como lo vimos anteriormente, las actividades se pueden integrar con las rúbricas. Entonces, esto nos hace mucho más objetivo, claro y rápido a la hora de calificar. Y finalmente, también podemos integrar las actividades con el centro de calificaciones. En este sentido, todas las notas que establezcas para tus estudiantes van a poder migrarse al centro de calificaciones y esto, por supuesto, nos va a poder ayudar para tener un registro que usaremos como base para subir las calificaciones así. Esto lo iremos viendo más adelante cuando lleguemos al apartado del centro de calificaciones, pero digo, algunas preguntas muy comunes es si hay una conexión directa entre Brightspace y CIU para las calificaciones. No. Lo que sí podemos hacer es como hacer compatible el centro de calificaciones de Brightspace para después descargarlo y llevárnoslo a CIU. Bueno, entonces vamos a pasar a Brightspace para revisar justamente cómo se puede calificar una actividad y todas las herramientas que tiene la plataforma que nos ofrece al momento de evaluar a nuestros estudiantes. Muy bien, ¿cómo califico las tareas? Existen dos maneras de hacerlo y la primera es yendo directamente al apartado de actividades. Ok, aquí tenemos, digamos, ya todas las actividades programadas para el curso. Como pueden ver, tienen elementos de calificación, que es este distintivo que tiene la actividad. Tenemos una columna que nos indica cuando hay nuevos envíos, cuáles ya fueron completados, cuántos ya calificamos y cuántos comentarios, es decir, nuestras revisiones, ya fueron publicadas. Finalmente tenemos una columna que nos indica la fecha de vencimiento de estas actividades para que tengamos, por supuesto, un mayor control de cuando tenemos que ir revisando actividades. Entonces voy a hacer clic en el nombre de una actividad y vamos a revisar la tarea de Aide Antonio. Vamos a hacer clic directamente sobre el nombre del archivo que nos mandó. Y entonces vamos a revisar de manera muy general qué es lo que contiene esta pantalla. Tenemos aquí del lado derecho el nombre de Aide, tenemos su ID, podemos de hecho enviarle un correo, mandarle un mensaje y ver su progreso. Es decir, toda la trayectoria que ha tenido Aide sobre revisión de contenido, otras calificaciones, etc. Después viene un apartado de información sobre la actividad en donde se especifican todas las instrucciones que nosotros dejamos, las fechas de entrega, etc. Un poco más abajo, si nosotros añadimos una rúbrica, la vamos a encontrar directamente aquí. Y si hacemos clic sobre ella, vamos a poder desplegar la rúbrica para poder pues, seleccionar los criterios que alcanzó en este caso ID. Podemos añadir los comentarios. E incluso si Aide no hubiera entrado en alguna de estas categorías, yo podría modificar manualmente su calificación. ¿Okay? Hasta abajo también puedo definir el nivel de logro que alcanzó Aide. Y bueno, si hago clic en cerrar, se va a actualizar la calificación de Aide y la va a dejar aquí ponderada. Adicionalmente, puedo yo dejar comentarios generales para Aide. Puedo añadir, agregar un archivo, grabar un audio o grabar un video. Ahora vamos a pasar propiamente a la actividad que nos entregó Aide. Como pueden ver, este es un archivo en PDF. Tengo aquí algunas herramientas para hacer zoom a su trabajo. Y también tengo esta herramienta de anotación o dibujo que me permite, pues bueno, por ejemplo, seleccionar si quiero realizar anotaciones directamente sobre este documento, si quisiera resaltar documento o borrar las anotaciones que realice. Puedo cambiar el grosor del plumón con el que estoy escribiendo y hacer anotaciones, ¿de acuerdo?
También tengo un apartado para dejar notas, en donde yo puedo añadir como pequeños stickers y puedo escribir notas como, y cuando Aide revise su trabajo va a poder hacer una revisión de esta nota. Adicionalmente tengo un apartado para añadir texto directamente sobre la plataforma, así como herramientas de crear líneas, flechas y rectángulos. Puedo imprimir el trabajo o descargarlo. ¿Vale? Si yo hago clic en el botón publicar o actualizar, lo que va a hacer Brightspace es enviarle una notificación a ID de que realicé, pues bueno, comentarios a su tarea, de que cambió su calificación, etc. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, creo que sí vi algunas notificaciones en el chat. Sí, Arturo. La maestra Brenda Castro dice que ella tiene, respecto a las actividades, dice que ha tenido un problema porque ha planificado 2 actividades en grupo y no las puede visualizar con sus alumnos. Me comenta que ya revisó la configuración de la actividad y aparentemente todo está bien. Ok, un problema muy común con las actividades grupales es que los alumnos tienen que estar inscritos en un grupo necesariamente para poder ver las tareas. Entonces, si los alumnos no pertenecen a un grupo todavía, por eso no ven las actividades. También hay otra pregunta de la doctora Enriqueta. Pregunta que si pueden dar un ejemplo de rúbrica que no se limite a una forma y estructura, sino que enfatice contenido. Ok, ahí le pediría a la profesora si pudiera encender su micrófono y explicarnos un poco más a qué se refiere. Hola, buenas tardes. Gracias, Arturo. Gracias, Alejandra, colegas. Sí, es que normalmente cuando nos dan ejemplo de rúbricas, tiene que ver o puso 5 párrafos o tiene la imagen correcta, no más, más de estructura, en lugar de poder evaluar la claridad en que enuncia el concepto de comunicación. O sea, no solamente los elementos de comunicación, sino que describa de manera correcta cada elemento. No sé si me expliqué. Ok, o sea, un ejemplo de cómo podríamos desarrollar ese criterio. Rúbrica sobre contenido, sobre la calidad de la descripción de lo que es comunicación y no solamente si describió o no comunicación. Ok, propiamente aquí no hay, o sea, en el banco de rúbricas no hay como una que nos ayude a definir ese criterio, ahí más bien tendríamos que desarrollarlo de manera personal. Sí, yo creo que a lo mejor, perdón la interrupción, soy Ana Julieta. Lo más cercano que pudiéramos mostrar como ejemplo sería la rúbrica de ensayo y a lo mejor, Arturo, podrías mostrar cómo se edita una rúbrica que ya se tiene. O sea, entiendo la pregunta de la doctora Enriqueta y no tenemos propiamente una rúbrica así como ella nos la está mencionando, pero lo que más se acerca es el de ensayo y ahorita si Arturo nos muestra cómo un profesor puede editar una rúbrica del banco para hacer los ajustes que el docente requiera. Se me hace como una manera de poder contestar lo más acercadamente posible a la pregunta de la doctora Enriqueta. Así es. Gracias, Ana. Sí, justamente entonces para hacer, por ejemplo, una copia de esta rúbrica, lo que tendríamos que hacer sería desplegar las opciones. En este caso, por ejemplo, de la rúbrica de escrito argumentativo o ensayo, hacemos clic en el botón copiar y entonces ya aquí nos va a aparecer la rúbrica nueva, editable, para que podamos hacer justo las modificaciones a los criterios con la finalidad ya de adaptarlos nosotros a lo que deseamos evaluar. ¿Quedó claro? Arturo, Que se repitan los pasos. ¿Está bien así? si me permitieran a mí hacer una pequeña contribución, creo que la rúbrica que está buscando la doctora se puede derivar de varias otras rúbricas. El análisis de caso también tiene por ahí unos conceptos muy interesantes.
El de reporte de lectura también tiene otros muy interesantes. Y creo que más la respuesta para la pregunta, la rúbrica depende de los objetivos de la actividad. Si la actividad busca que el estudiante, por ejemplo, lea un artículo y demuestre su comprensión, entonces habría un apartado para comprensión, habría otro para análisis del tema o extracción del tema principal, y uno a lo mejor donde pueda él aplicarlo ya a la vida real o a un caso específico, ¿no? Pero creo que se puede tomar de diferentes rúbricas algunos conceptos para crear una ya más comprensiva, pero tendría que ser adaptada a la actividad que la doctora tenga. Así es. Muchísimas gracias, Alejandra. Arturo, tenemos otras dudas. Sí. Tenemos la duda de que si cómo pueden hacer compatibles las calificaciones para copiarlas en el SIU. Perdónale, ¿me puedes repetir la pregunta? Ajá, es cómo hacer compatible las calificaciones para copiarlas en el SIU. Supongo que es sobre sí. las calificaciones de Brightspace a SIU. Sí, justamente a eso vamos a llegar cuando veamos centro de calificaciones. Entonces, lo veremos un poquito más adelante. Perfecto. Y por último, Vanessa nos pregunta, que creo que igual ya nos están también respondiendo por el chat otros docentes, sobre si se puede agregar una rúbrica que ya tienen hecha sin tener que rehacerla en Brightspace. O sea que si lo pueden subir como en PDF o en algún otro formato. Sí, en ese caso habría que ingresar a la actividad. Vamos a editar, por ejemplo, esta de acá. Vamos a editar la actividad y tenemos aquí el apartado para adjuntar archivos. En este caso, si nosotros adjuntamos una rúbrica de esta manera, la desventaja es que, pues bueno, no podemos evaluarla directamente sobre la plataforma. Digamos que la ventaja de tener una rúbrica ya asociada es que nosotros solamente hacemos clic sobre los criterios y la plataforma automáticamente los pondera y pues nos pone la puntuación, en este caso, por ejemplo, sobre 10. Si nosotros añadimos la rúbrica, digamos, como un archivo adjunto, también está perfecto porque así los estudiantes tienen la claridad sobre el uso de la rúbrica, pero digamos que esa sería la única desventaja que tendría. No sé si con eso respondí a la pregunta y si hay alguna otra duda. Creo que ya no hay dudas. Sí, la grabación, igual hace poquito comentamos, la vamos a subir a YouTube para que la puedan revisar igual cuando tengan una duda o en el momento que ustedes puedan y tengan tiempo. Muchas gracias, Ale. Bueno, estamos avanzando bastante rápido, entonces vamos a pasar propiamente al apartado de evaluaciones o exámenes. Entonces, igual si ya tienen alguna duda muy concreta sobre este tema, pueden irla dejando en el chat para que la revisemos. Arturo, igual están surgiendo ahorita unas dudas sobre si los estudiantes pueden ver la rúbrica antes de hacer la actividad. Sí, cuando nosotros configuramos una rúbrica, un segundo, me voy a regresar al apartado donde se encuentran. Cuando nosotros estamos editando y creando una rúbrica, existen hasta abajo unas opciones que están hasta acá. Como pueden ver, hay que bajar toda la pantalla y está esta opción, este botón de opciones. Si nosotros lo desplegamos, vienen, por ejemplo, la visibilidad de la rúbrica. De manera predefinida, la rúbrica es visible para los estudiantes, pero nosotros podemos cambiar esa configuración. Y también, si quisiéramos ocultar la puntuación, podríamos hacerlo. Y bueno, algo que igual es muy importante, siempre que creen una nueva rúbrica, hay que dejar estas dos casillas activas que van a permitir asociar la rúbrica a competencias y al portafolio electrónico. Si nosotros no activamos estas, es muy probable que no podamos, digamos, hacer esta asociación. Arturo, la otra pregunta es sobre la maestra Tania Aguilar. Nos está preguntando sobre la biblioteca de preguntas. ¿Se puede migrar la biblioteca de otro curso, por ejemplo, del semestre pasado a un curso actual? Sí, la respuesta es que sí se puede. Ahí lo que tendremos que hacer sería, bueno, si tienen el manual de copia de contenido,
pueden usar ese mismo. Ahorita les voy a mostrar de todos modos el procedimiento para hacer la copia de, digamos, contenido del banco de preguntas de un curso a otro. Entonces, vamos a pasar a herramientas del curso y editar curso. Posteriormente vamos a buscar el botón que se llama importar, exportar o copiar componentes. Y vamos a hacer clic en el botón buscar oferta. Aquí nosotros vamos a poder buscar el curso del cual queremos tomar las, digamos, las otras preguntas. Okay. Aquí ya hice la búsqueda. Voy a seleccionar el curso y agregarlo seleccionado. Ahora, quienes ya hayan hecho este procedimiento de copia de curso saben que tenemos hasta acá abajo dos botones. Copiar todos los componentes, que nos va a hacer una copia total de todo el curso, pero no es lo que queremos. Entonces vamos a hacer clic en el botón que se llama seleccionar componentes. Esto nos va a permitir indicar de manera muy específica cuáles son los elementos que queremos copiar. Entonces, estas son todas las herramientas que contiene Brightspace, desde registros de asistencia, el calendario, y vamos a buscar entonces biblioteca de preguntas. ¿Okay? Aquí se encuentra la biblioteca y podemos copiar todos los elementos o bien podemos pedirle que me copie solamente algunas preguntas. ¿Okay? Entonces, aquí ya tengo, estos son, por ejemplo, las preguntas que están en mi banco. Voy a traerme toda esta sección, que es la del tema 1, pedagogos famosos, y estas son las 8 o 10 preguntas que tiene este banco. Voy a hacer clic en continuar. Y voy a finalizar con la copia de contenido. Entonces, en este momento va a iniciar el proceso de copia. Voy a esperar un momentito para que termine este proceso. Y bueno, algo importante es que justamente ya que terminó, voy a dirigirme a evaluaciones, voy a irme a la biblioteca de preguntas y entonces aquí es donde ya voy a encontrar mi sección que se llamaba tema 1, pedagogos famosos, con sus preguntas que yo ya tenía y que me traje de otro curso. Entonces, ese sería el procedimiento justamente para migrar preguntas. Hay otra pregunta, Arturo, no sé si esto ya terminó o... Sí, con esto terminaría el proceso. Ah, muy bien. Nos pregunta la maestra Brenda Castro que cuál podría ser la razón por la que solo uno de sus alumnos no pudo ver la evaluación que les dejó. Comenta que solo le sucedió a ese alumno. Bueno, puede ser por varias razones. Por ejemplo, que el estudiante perteneciera a otro grupo, o sea, otro NRC, o que a lo mejor intentara acceder al examen en una fecha en la que la evaluación ya no estaba disponible. También otra opción podría ser que el examen no estaba en contenido y el estudiante, o sea, si el examen no estaba aquí, en donde nosotros colocamos todo el contenido del curso, si el estudiante lo buscó aquí y no estaba, pues a lo mejor ya no lo encontró, pero no se metió a buscar en evaluaciones. Pero técnicamente, si el examen está correctamente configurado, todos tienen acceso a él. Muy bien, Arturo, gracias. Igual la maestra Gabriela Insunza nos pregunta que cómo se pueden compartir con otros profesores de la misma academia, o sea, que si esta copia es solo para los cursos de uno mismo. Sí, la copia funciona solamente para cursos en los que nosotros estamos inscritos. En caso de que quisiéramos a lo mejor compartir un examen o nuestro banco de preguntas, podríamos exportar nuestra biblioteca y compartírsela a otro profesor. El procedimiento es bastante similar. Lo que vamos a hacer es dirigirnos a herramientas del curso, editar curso, y vamos otra vez a importar, exportar o copiar componentes. Ahora, en lugar de copiar, lo que vamos a hacer es seleccionar la última opción, la penúltima, que es exportar el curso. ¿Ok? Ahora, yo puedo seleccionar todos los componentes, con lo cual descargaría prácticamente todo el curso.
Como pues realmente lo único que quiero es compartir la biblioteca de preguntas o un examen específico, pues bueno, es lo que voy a seleccionar. En este caso voy a exportar mi biblioteca de preguntas, que ahorita tiene 10 elementos, y voy a exportar el examen que está disponible. Entonces voy a hacer clic en continuar, y esto es lo único que voy a extraer de mi curso. En este momento, Brightspace está, digamos, empaquetando toda la información que yo le pedí, y lo que va a hacer es descargarme un archivo, una carpeta zip, y esa yo ya se la podría compartir a lo mejor a, pues no sé, algún compañero de academia, y lo que él tendría que hacer, ahorita les muestro cómo hacerlo, sería importar justamente este paquete para que quede dentro de mi curso de Brightspace. Entonces, bueno, no sé si igual mientras termine este proceso, si hay alguna otra pregunta. Sí, la maestra Adriana López tiene una pregunta y nos pregunta, para cálculo requiero que desarrollen un problema y luego contesten las respuestas en examen de opción múltiple. ¿Puedo pedir que impriman su problema para luego contestar el examen? No estoy muy seguro, yo creo que sí. Lo que tendríamos que tener mucho cuidado es que, bueno, no podríamos usar Lockdown Browser, eso sí definitivamente no, porque justamente esta aplicación no permite tomar capturas de pantalla ni hacer impresiones. Entonces, ese sería el punto número 1. En segundo, el estudiante, pues sí, podría a lo mejor copiar el problema, pegarlo en Word e imprimirlo, o incluso intentar imprimir directamente desde el navegador. Aquí hay una opción, si no mal recuerdo. Sí, si nos vamos al navegador, ahorita estoy en Google Chrome. eh, en estos 3 botones está la opción de imprimir la pantalla. Entonces me va a imprimir absolutamente todo lo que hay aquí. Entonces, esa podría ser una opción también. Preguntan igual a la maestra Adriana que si lo podían imprimirlo antes de entrar al examen. En ese caso, yo creo que no tendrían necesariamente que entrar al examen para poder tener acceso a las preguntas. O a menos de que la profesora se los deje en el contenido, o sea, que deje las preguntas en el contenido del curso y pues ya nada más le pida a los alumnos que ellos respondan a la evaluación que tenga programada. No sé si me expliqué. La maestra Adriana dice que sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, justamente entonces ahorita Brightspace ya terminó de empaquetar, regresando un poco a la pregunta que tenía Gabriela, ya empaquetó ahorita mi biblioteca de preguntas y mi evaluación. Voy a hacer clic en el botón finalizar y entonces voy a descargar el paquete zip. Entonces Brightspace lo que va a hacer es traerlo a mi computadora y pues bueno, ahí se va a tardar igual un poquito. Entonces no sé si haya más dudas sobre este tema. Creo que por el momento no, Arturo. ¿No? Perfecto. Entonces vamos a continuar con esta pregunta que tenía Gabriela. Si, por ejemplo, yo ya descargué mi paquete zip, en este caso yo ya lo tengo en mi computadora y se lo puedo compartir a otro profesor, ya sea a través de correo electrónico, se lo puedo dejar en una memoria USB, etc. Y lo que el profesor que reciba este paquete tendría que hacer es dirigirse otra vez a más herramientas del curso, editar curso, y otra vez dirigirse a importar, exportar o copiar componentes. Aquí lo que va a hacer el profesor entonces va a hacer importar componentes. Vamos a hacer clic en el botón inicio. Y entonces lo único que tendría que hacer sería básicamente jalar esta carpeta, traerla aquí y pues bueno, se corre un proceso igual como si fuera de copia de contenido y cuando este termine, pues ya el profesor vería las preguntas y el banco de preguntas o el examen cargado adentro de su curso. Entonces, ese sería el procedimiento que habría que seguir.
Arturo, la maestra Diana Ramírez tiene una pregunta sobre si tiene sus preguntas en una evaluación, esas preguntas las puede pasar a la biblioteca de preguntas. Sí, de hecho, antes no se podía y ahora sí. Vamos a ver, por ejemplo, cómo pasar una pregunta de un examen a la biblioteca de preguntas. Primero yo me dirigí al apartado Evaluaciones y voy a entrar a la biblioteca de preguntas. ¿Okay? Voy a hacer clic en el botón Importar y entonces aquí me pregunta si deseo cargarlas desde un archivo. Es importante resaltar que al hablar de archivo estamos refiriéndonos a un documento CSV, como si fuera de Excel, con un formato muy específico. O sea, no se pueden importar preguntas de Word. Eso es como importante que lo sepan. O bien puedo examinar preguntas existentes, es decir, que ya existen en un examen, pero que no están en la biblioteca de preguntas. Entonces yo aquí puedo seleccionar desde dónde la voy a obtener. Por ejemplo, de esta prueba. Ay, no tengo ninguna pregunta, pero a ver, vamos a dirigirnos a un examen. Voy a crear ahorita una pregunta dentro de este examen que es una prueba nada más y después la vamos a regresar a la biblioteca de preguntas. Entonces ya tengo aquí mi pregunta, voy a guardar mi examen y ahora sí voy a dirigirme a la biblioteca de preguntas. Voy a hacer clic en importar, voy a examinar las preguntas existentes y voy a buscar en mi examen que se llama test. Entonces aquí ya se encuentra mi pregunta, le voy a hacer clic en el botón agregar y como pueden ver, la pregunta que estaba originalmente en mi examen ahora ya también se encuentra en la biblioteca de preguntas. Muy bien, Arturo. La maestra Laura tiene otra duda sobre dónde encuentra la información para saber cómo configurar las preguntas en el documento en el que sí se pueden importar. Ok. Si nosotros hacemos clic en cargar un archivo, aquí se encuentra la plantilla CSV. Entonces, si yo descargo la plantilla, aquí ya me aparece justamente todo el formato para cada pregunta. La verdad es que a mí se me hace un poco complicado. Por ejemplo, esta es la configuración de una pregunta de respuesta escrita, la configuración de una pregunta de respuesta corta, de relación de columnas, opción múltiple. Entonces yo tendría que ir armando de esta manera mi archivo para poder cargarlo a la plataforma. Una opinión muy personal es que la verdad esto a mí se me hace más complicado y creo que es más fácil cargar las preguntas directamente en la biblioteca, pero digo, es solo una opinión. Arturo, igual la maestra Vanessa Orozco nos pregunta si quiero poner una pregunta de opción múltiple donde tengo imágenes y palabras, ¿dónde se puede hacer? Ok, vamos a crear, por ejemplo, ahorita una pregunta de elección múltiple. Y cuando yo hago clic sobre el cuadro de texto, puedo incluir aquí la imagen. Vamos a seleccionar alguna que tenga por aquí. Y adicionalmente a la imagen que está ya añadida, pues sí le puedo yo agregar texto. Por supuesto, esta imagen es editable y la puedo hacer más pequeña justo para que no ocupe tanto espacio. Y así es la forma en la que podría yo combinar imagen y texto adentro de una pregunta de opción múltiple. Bueno, en realidad cualquier pregunta que tenga un cuadro de texto me va a permitir incluir esto.
Arturo, creo que por el momento no han surgido más preguntas. De acuerdo. Muy bien, entonces, si hasta el momento ya no hay más preguntas sobre las evaluaciones, me gustaría igual darles algunas recomendaciones generales para que, pues bueno, sea un periodo de evaluación mucho más exitoso y dinámico. En primer lugar, les recomendamos hacer evaluaciones con casos prácticos con la finalidad de que los estudiantes no memoricen la información, sino que puedan aplicarla. También una recomendación es que le pongan menos ponderación a los exámenes escritos, porque bueno, como sabemos ahora un poco la integridad de las evaluaciones se ha puesto en riesgo por pues todos estos dispositivos móviles que los estudiantes puedan utilizar al momento de hacer un examen, ¿no? Entonces a lo mejor, aunque usemos Lockdown Browser, aunque los tengamos con cámaras encendidas, puede que los estudiantes pues puedan realizar a lo mejor algún acto pues quizás de deshonestidad académica. Y en este sentido, pues bueno, nuestra recomendación es que los exámenes tengan una ponderación menor y que se le otorgue mayor peso a otras actividades que tengan que ver con procesos cognitivos más complejos y de aplicación del conocimiento, como ensayos, proyectos, etc. De esta manera, por supuesto, también tenemos alumnos menos estresados y que están menos preocupados por memorizar información. Ahora bien, si mi materia, por su naturaleza, porque a lo mejor hay materias que son muy teóricas, necesitan obligatoriamente tener exámenes, pues bueno, lo que puedo hacer también para evitar copia y otros actos de deshonestidad es limitar el tiempo de aplicación para cada pregunta. Es decir, darle aproximadamente al estudiante 1 minuto por pregunta o lo que consideremos necesario para que ellos puedan realizar pues justamente el examen. Y también utilizar bancos aleatorios de preguntas para que cada estudiante tenga un examen, entre comillas, diferente. Pero bueno, esto implica que yo como docente tengo que desarrollar un mayor número de preguntas para que puedan variar entre cada estudiante. Ok, entonces, bueno, si ya no hay más dudas sobre evaluaciones, vamos a pasar al último tema, que es el centro de calificaciones. Arturo, surgieron unas dudas. ¿Prefieres Sí. que te las diga ahorita o al final las vemos? No, está perfecto si quieres ahorita. Ok, bien. La maestra Isela Rivera pregunta que si puedes explicar cómo programar la revisión de las evaluaciones después de la fecha límite de respuesta. Ok. Vamos a dirigirnos ahorita a una evaluación. Vamos a editarla. Y como ustedes saben, tenemos varios apartados. En el de restricciones, nosotros vamos a colocar las fechas en la que se va a aplicar el examen. Tenemos la fecha de vencimiento. Les recuerdo en qué consiste cada una. La de vencimiento es la fecha límite que tiene el estudiante para realizar el examen. Después de esta fecha, el estudiante todavía va a poder hacer entregas o seguir viendo el examen, pero cualquier entrega extemporánea, el sistema me la va a marcar. Entonces yo puedo anular ese intento que fue extemporáneo. En segundo lugar, tengo la fecha de inicio, es decir, cuándo se abre el examen, y la fecha final, que es cuando se cierra. Entonces, para que un estudiante pueda realizar su revisión después de la fecha límite, yo tengo que desactivar la fecha final. A lo mejor puede ser desactivarla de manera temporal y después puedo volver a activarla. Pero es importante entonces que no haya una fecha final al momento en el que el estudiante, o sea, una fecha final activa en el momento en el que el estudiante hace la revisión. Luego, entonces, si toda esta parte de las fechas ya me cuadró, voy a ir a vistas de envío y entonces aquí yo ya puedo decidir si el estudiante puede hacer la revisión de su examen, si yo le voy a mostrar las preguntas, si puede revisar, digamos, las respuestas correctas y si él mismo puede revisar lo que había respondido. Entonces ya nada más por último, bueno, esta es digamos, la vista predeterminada y es lo que puede ver el estudiante en cuanto termine el examen. Ahora, si yo no quiero que el alumno vea sus respuestas de manera inmediata, tendría que agregar una vista adicional.
Básicamente es lo mismo. Aquí puedo colocar el nombre de revisión del examen. Y bueno, en las restricciones, entonces yo aquí voy a decidir en qué fecha los estudiantes van a poder realizar la revisión del examen. Obviamente esto tiene que cuadrar antes de la fecha final de la evaluación para que los estudiantes puedan consultarla. Y nuevamente yo puedo decidir qué es lo que le voy a mostrar a mis alumnos. Si las preguntas, las respuestas correctas, etc. No sé si con eso se resuelve un poco la duda respecto a este tema. Muy bien, Arturo. La maestra Rosalía tiene una duda sobre cómo puedo hacer para que del banco de preguntas aleatorias a mis estudiantes les aparezca una de cada tema. Su materia es de estadística y de 10 ejercicios que consta el examen, no se repite el tema. Ok. Ahí lo que se me ocurre, Rosalía, es que al momento, o sea, dado que tú tienes varias preguntas por tema y tú quieres que solamente aparezca una por tema, lo que tendrías que hacer sería generar un grupo de preguntas, agregar grupo de preguntas, y tendrías que crear un grupo de preguntas por cada tema. ¿Sale? No sé si con eso se puede resolver la duda que tenías. Ok, muy bien, Arturo. Estas dos preguntas, como van relacionadas, ¿cuál es el tiempo recomendado para la resolución de un ejercicio y cómo le puedes poner tiempo a cada pregunta? Depende mucho del tipo de pregunta. O sea, por ejemplo, si es de opción múltiple y tenemos 4 opciones y eso a lo mejor una pregunta muy sencilla, pues podríamos dar, no sé, de 30 segundos a 1 minuto, perdón, mínimo 1 minuto. De 1 minuto a 2 yo creo que es algo bastante considerable. Y en Brightspace no se puede poner tiempo por pregunta, solamente, digamos, el tiempo general del examen. Muy bien, Arturo. También nos pregunta la maestra Adriana que si podemos entonces cambiar la ponderación del peso de exámenes, aunque se haya puesto otro peso al inicio en el SIU. A ver, no sé si la maestra pudiera apoyarme explicando un poco qué es lo que intenta hacer o qué es lo que tiene pensado. Sí, muchas gracias. Es que hace rato comentabas que tal vez sería bueno quitar el peso de la calificación en el examen, ¿no? Que como no Ok. podemos controlarlo tanto, entonces a eso me refería, si podemos bajarle el peso al examen y cambiarlo a las actividades, aunque de inicio pues venía otra cosa en el programa. Sí. Bueno, ahí obviamente en primer lugar tendríamos que informarle a los alumnos para que ellos sean conscientes de este cambio. Ahora, si nosotros decidimos hacerlo directamente en Brightspace, tendríamos que dirigirnos al apartado de calificaciones y en administrar calificaciones nosotros podemos cambiar el peso de, por ejemplo, no sé, de este foro. Aquí me dice el máximo de puntos. Esta es la calificación máxima que puede obtener un alumno. Y el peso, que es el porcentaje o la ponderación respecto a la calificación final. Entonces aquí es donde yo podría editar justamente el porcentaje de mi examen. Tenemos todavía más dudas, Arturo. ¿Quieres que las continuemos? Sí. Muy bien, la doctora Lucía Moratore nos pregunta sobre las preguntas de examen, cómo hacer para que por elección múltiple tengan dos series de respuesta que se relacionan. Pone el clásico de Ceneval, 1BB, 2C, 3D. Ok. A ver. ¿Me expliqué o me expliqué fatal? Creo que sí entendí la pregunta. A ver, vamos a plantearla. Por ejemplo, voy a agregar ahorita una pregunta justo como para hacerlo más gráfico. Es de elección múltiple, ¿verdad? Sería. Sí. Okay. ¿Elección o selección? Es que no sé. Selección sería si varias opciones.
Selección sería, por ejemplo, si quisieras que varias de las opciones fueran correctas, pero, por ejemplo, si quisieras tener, por ejemplo, no sé, algo así, 2A, como algo parecido a esto, ¿no? Que estas Ajá, que sean en general vienen así. Ujú. Ok. Aquí más bien podrías a lo mejor diseñar alguna tabla en Excel en donde, o aquí mismo, donde coloques como las columnas y que los estudiantes ya nada más, o sea, tú les dejas aquí las posibles opciones para que ellos nada más hagan clic y ya seleccionen la, digamos, la combinación correcta. Ah, No ok, sé entonces si... meto todo dentro de la pregunta. O sea, ya con eso ya Sí, entendí. exacto. Ok, buenísimo. Gracias. No, no hay de qué. Arturo, la maestra Teresa Camacho nos comenta que entró un poco tarde y que no sabe si ya se comentó lo siguiente, pero su duda es que si se puede realizar el examen como Lockdown Browser y al mismo tiempo tener la sesión abierta en Zoom para tenerlos en cámara. Hasta ahorita no hemos podido tener como una prueba exitosa de esto, pero justamente la Universidad de Anáhuac Maya tiene un manual para este procedimiento. No sé si por aquí se encuentre Anita, Ana Julieta, si nos pudiera compartir la liga de ese manual. Claro. Igual y si nos ayudarían haciendo una prueba los profesores que pudieran y nos ayudaran justamente a ver si funciona, para nosotros de verdad sería de mucha ayuda. ¿Te refieres, Arturo, al que te mandé ayer, verdad? Sí, justamente. Ok, ahorita les pongo aquí la liga a todos en el chat, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Entonces, sí, nosotros, como les decía, intentamos hacer una prueba, no nos salió muy bien, pero si nos pudieran apoyar justamente a hacer a lo mejor un examen de 5 preguntas que no tengan peso sobre la calificación, pero justamente con el uso de Zoom o de Teams, para nosotros de verdad sería de mucha ayuda para que también podamos replicar a lo mejor algún manual o tutorial y mostrarle lo de esto a todos los profesores. Gracias, Arturo. Y el maestro José Abdón le gustaría tomar la palabra para hacer una pregunta con su micrófono. Sí, por supuesto. Hola, buen día, muchas gracias, Ale. Mi pregunta es la siguiente, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. José, perfecto. Muy Ok, buenas tardes. buenas tardes. Igual buenas tardes a todos. La pregunta es la siguiente. Puse algunas actividades de semanas anteriores, de principios de septiembre, y una vez que las dejé habilitadas para que los jóvenes las vieran, las puse también en la publicación de avisos al inicio de cada alumno ingresa al curso, a la materia, para que las vieran de inmediato y las tuvieran presentes y no fueran a omitir su entrega y cosas por el estilo. Ahí merito en noticias, ahí justamente. Pero sucede que pues ya pasaron y no encuentro la manera de quitarlas de ahí. O sea, ahí siguen puestas, ya venció, ya entregaron, ya califiqué, ya todo, pero no logro encontrar una forma de que ya no estén ahí. Por ejemplo, esa. Pero es que no estaba como mensaje, era una actividad, no era un examen, era una actividad. Esa es la diferencia, porque los mensajes sí me permite eliminarlos, así es. Ah, ok. A lo mejor si entras a editar propiamente digamos, la ¿Actividad? asignación, no sé si te permita borrarla. El problema creo que podría ser que si la eliminas, desconozco, pero podría borrarse también del apartado de actividades. A lo mejor y Y también de es hecho como sí. una forma de bloquear el sistema para que justamente no borres la actividad. Sí, de hecho intenté y me dijo eso, que si lo Ujú, eliminaba la iba a borrar también de la lista de actividades, que obviamente no me interesa porque pues es parte de sus portafolios de evidencias. claro. Entonces quería saber si había formas solamente de quitarlo de las noticias de actividad y pues no logré Sí, hacerlo. sí, no hay forma. Las noticias ahí más bien se van acumulando, pero si a lo mejor lo que te interesa es que a lo mejor alguna noticia de actividad quede hasta arriba, podrías dejarla anclada, Ah, sí, sí. pero digamos, eliminarla no se podría a menos de que, pues bueno, también se elimine propiamente del apartado de actividades.
No es mi intención, puesto que se supone esto va a ser de su portafolio. Claro. Y bueno, no, pues entonces ni hablar. En todo caso, lo que haré sería poner avisos, nada más. Sí, Avisos como el que tenías ahí abajito un poco hace un momento. Y eso sí me permite eliminarlos. Así es sí. como eso es. O lo que podrías hacer también es crear directamente tus actividades acá y al momento de crear los mensajes te permite adjuntar actividades existentes y ya aquí tú puedes ahora sí generar un vínculo a la actividad, pero no es propiamente La la actividad. actividad, exacto. Ok, sí, no, pues entonces para hacer eso, porque pues de estar poniendo varias veces esto, pues y se hace una columna muy larga. Esa es otra cosa que igual me gustaría ver si es posible. No sé qué opinen los demás compañeros, pero el hecho de que hayan puesto una sola columna para digamos, ahí donde tienes noticias de actividad, abajo está últimas publicaciones y luego más abajo el contenido, etcétera, etcétera. Y eso se vuelve larguísimo y toda la columna izquierda está inutilizada solamente por el calendario. Sí, ahí más bien sería una cuestión de configuración. Ahí tendríamos que revisar si tenemos la posibilidad de cambiarla y a lo mejor si tienen algunas recomendaciones para la distribución de este espacio, igual podría estar bastante bien que Es que nos de las hagan hecho llegar. antes no estaba así. Antes aparecía, las dos columnas se iban ocupando, digamos, de manera equitativa y de repente a principios del semestre cambiaron la visibilidad. No sé exactamente qué. Yo intenté hacerlo por la configuración del curso y nunca logré encontrar algo que me mostrara todo en ambas columnas y siempre se quedó acaparada la columna derecha por el calendario, pero no estaba así al principio cuando comenzamos a tomar, por ejemplo, los cursos de producción a Brightspace y eso, no estaba así. Sí, lo que pasa es que Brightspace es un espacio que compartimos con toda la red de universidades de Anáhuac, entonces Mm, digamos que esa configuración no depende solo de Querétaro, pero mm, vamos a ver la posibilidad de cambiar la distribución. sí, gracias. Ya era todo, muy amable. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta. No es pregunta, nada más la maestra Claudia nos dice que en su caso en el curso que sí tiene todas las fechas de vencimiento del lado derecho, como para comentar lo que comentaba el maestro José. Sí, claro. Pero ya por el momento no hay más dudas. Muy bien, pues ya nada más vamos a revisar de manera muy rápida entonces el centro de calificaciones. Eh, Estos son los pasos básicos para configurar el centro y que, digamos, coincida CIU con Brightspace. Primero vamos a definir los criterios de evaluación. Preferentemente tienen que coincidir justamente con lo que nosotros cargamos en CIU, con la finalidad de que al momento de descargar el centro de calificaciones, este sea, pues, digamos, entre comillas, igual a lo que está en la otra plataforma. Adentro de Brightspace, lo que vamos a hacer entonces va a ser crear categorías. Generalmente, y bueno, también con los profesores que yo he tenido la oportunidad de trabajar, es que definimos dos categorías, la intersemestral y la final. Posteriormente, vamos a agrupar los elementos de calificación, es decir, las actividades, los foros y los exámenes que estén dentro de cada una de estas categorías, los vamos a meter a su carpeta correspondiente para que me sumen el porcentaje correspondiente. Y finalmente voy a asegurarme de que los pesos estén correctamente ponderados. Entonces vamos a ver cómo funciona esto en Brightspace. Voy a entrar ahorita a uno de los cursos que ya trabajé con un profesor. Este no es. Para que veamos entonces cómo se construye el centro de calificaciones. Primero voy a ingresar al menú calificaciones y tengo el apartado de administrar calificaciones. Aquí es en donde yo puedo crear las categorías que son, por ejemplo, actividades intersemestrales o actividades finales. Para crear una categoría tengo el botón Nuevo y puedo crear elementos de calificación o bien las categorías, que es lo que me interesa. Entonces, voy a crear en otro curso, para no afectar este,
una nueva categoría que se llame justamente actividades intersemestrales. Y pudiera yo agregar un nombre abreviado, no es obligatorio. Posteriormente le voy a poner el peso, es decir, por ejemplo, si mis actividades intersemestrales tienen un peso del 35%, es justamente lo que voy a establecer aquí. Posteriormente, Brightspace me pregunta de qué manera voy a distribuir los pesos. Existen dos formas. Puedo asignar los pesos manualmente en caso de que cada una de mis actividades tenga un peso diferente, o bien puedo distribuir los pesos de manera equitativa. Cualquiera de estas dos opciones me sirve para eso. Como les decía, entonces, al distribuir los pesos de manera equitativa, cada actividad va a pesar exactamente lo mismo. Voy a dejar ahorita entonces asignar pesos manualmente y voy a hacer clic en el botón guardar y cerrar. Todo lo demás de configuración preferentemente no lo muevan porque digamos ya es algo que tiene Brightspace por default. Y ahora voy a crear la otra categoría que son las actividades finales. A esta le voy a poner un peso del 55%. Y a diferencia de la anterior, voy a asignar los pesos manualmente. Ok, ahora ya tengo mis dos categorías, pero como pueden ver, las actividades todavía están fuera. Entonces, ¿cómo voy a hacer para agruparlas? Voy a seleccionarlas todas y voy a hacer clic en el botón edición en masa. Como pueden ver, se activaron todas las casillas correspondientes tanto a las actividades como a mis categorías que se encuentran hasta abajo. Entonces, al momento de hacer clic en edición en masa, se activó también la casilla de puntos máximos, el peso que tiene cada actividad y la última columna me permite ingresarlas a alguna categoría. Voy a hacer zoom out para que se alcance a ver un poco mejor. Entonces, por ejemplo, mi actividad número 2, voy a meterla a las actividades intersemestrales. ¿Ok? Y así yo puedo, pues bueno, indicar a qué categoría voy a meter mis actividades. Voy a hacer clic en el botón guardar. Y como pueden ver, la distribución que yo puse respecto a los pesos, pues bueno, no me suma el total del peso de mi categoría. Brightspace por default me indica entonces que mi calificación final calculada ahorita está sumando 90% y no 100. Entonces, eso yo después lo tengo que arreglar. Y dentro de mi categoría me está indicando que todas las actividades que están aquí agrupadas me están sumando 110% y no 100. Esto es algo muy importante que tenemos que considerar. O sea, aunque mi categoría tenga un peso de 35%, todos los elementos que estén aquí adentro me tienen que sumar 100. Digamos que este 35% equivale a un 100 y todas las actividades que se encuentran aquí dentro me tienen que sumar 100%. ¿De acuerdo? Entonces, puedo hacer clic en edición en masa y hacer el ajuste a todos los pesos para que justamente mis categorías pues pesen lo que tengan que pesar. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, ya se desactivó el mensaje de que actividades intersemestrales tenía un peso de 110% y ahorita ya pesa 100. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Tenemos una duda sobre si podrían explicar sobre cómo entonces hacer compatible las calificaciones para copiarlas de Brightspace al CIU. Sí, justamente sería este procedimiento que estamos haciendo, haciendo que nuestros criterios de evaluación coincidan con los de CIU. En este caso, por ejemplo, las actividades intersemestrales que tengan el mismo peso que nosotros le estamos asignando en la otra plataforma. Esa sería
digamos, el trabajo que tendríamos que hacer. Muy bien, Arturo. Pues ya no han puesto ninguna otra duda en el chat. Ah, bueno, creo que sí. Pone María Eugenia Barbosa que si forzosamente se tiene que migrar esto al CIU. No, no es obligatorio. Digamos, es una recomendación un poco para facilitarles el trabajo a ustedes como docentes y que no tengan que tener un Excel duplicado y aparte el centro de calificaciones en Brightspace. Esto es opcional, pero digamos es nuestra recomendación. Y también obviamente esto, pues cuando nosotros hacemos visorías de materias o sus coordinadores también lo hacen, pues les ayuda a ver que los estudiantes sí han trabajado, si se están realizando pues las revisiones dentro de la plataforma, etc. Muy bien. También nos preguntan que si el examen tiene que ser en Zoom o que si puede ser en Teams. Pueden utilizar cualquiera de las dos plataformas sin ningún problema. Perfecto, Arturo, gracias. Pues todavía no nos ponen ninguna otra pregunta. Perfecto. Pues si no hay más dudas, podemos dejarlo aquí. De cualquier manera, si existieran más preguntas sobre cómo configurar el centro de calificaciones, nos pueden mandar un mensaje, un correo electrónico o un mensaje por Teams a cualquier integrante del equipo de diseño instruccional, a Ana Julieta Padilla, a Natalia Olvera o a su servidor, Arturo Polanco. Creo que nada más hay una última duda por los que se quieran quedar. Sí. Que si dice que si, que si se pueden agrupar las mismas actividades en diferentes categorías. Pregunta el maestro Guillermo Villalobos. No, en este caso solamente se puede meter una actividad o un elemento de calificación solamente a una categoría. Muy bien. La maestra Teresa igual nos está preguntando que si cómo se migran las calificaciones de Brightspace al CIU, que creo que es lo que acabas de explicar, ¿verdad? Así es, ya quizás lo único que podría mostrarles entonces sería cómo exportar las calificaciones. En este caso tendríamos que dirigirnos a calificaciones y en la primera pestaña que se llama ingresar calificaciones está este botón que nos permite exportar el centro y lo que tendremos que hacer sería seleccionar, bueno, podemos hacerlo por todos los usuarios o por grupos, es decir, por los NRCs. Y aquí decidimos cómo ordenamos a nuestros estudiantes. Yo acostumbro a descargar primero por apellido, nombre y que después me ponga su ID. Después seleccionamos cuáles son las calificaciones que queremos que nos descarguen. La calificación por puntos, la ponderada o el esquema de calificaciones. Yo les recomiendo que descarguen primero los tres para que ustedes puedan ver cuál es la que les sirve. Y después los detalles de los estudiantes. Yo casi siempre descargo el apellido, el nombre, incluso también el correo electrónico por si después necesito comunicarme con el alumno. Y bueno, después puedo seleccionar cuáles son las calificaciones que quiero exportar. Podría descargar todas las calificaciones de las actividades intersemestrales o incluso podría solamente descargar las del subtotal de la categoría para que ya nada más me descargue, por ejemplo, no sé, el 35% que corresponde a esta categoría. Vamos a hacer, por ejemplo, este ejemplo. Voy a exportar en Excel. Y entonces me va a descargar un documento. Aquí está. Vamos a abrirlo. En donde me va a mostrar entonces... Yo aquí nada más tengo un estudiante. Entonces, aquí me viene, en teoría, este va a ser su ID, el apellido, nombre, el correo electrónico. Aquí viene, por ejemplo, el porcentaje que obtuvo en las actividades intersemestrales. Como pues no hizo ninguna entrega, ahorita tiene 0. Esto, digamos, esta categoría pesaba 35%,
de la cual el alumno obtuvo 0%. Entonces, así es como Brightspace me iría descargando las calificaciones. Obviamente, pues ya en un grupo con varios estudiantes que ya están calificados, pues el centro de calificaciones tiene mucho más sentido. Y ya obviamente esos datos que están en un Excel yo podría pues nada más copiar y pegar en Ciu. Entonces, ese sería el procedimiento. Perdón. No, Perdón por gracias, interrumpirte, Arturo. El maestro Francisco pregunta que cuál de las 3 calificaciones es la que se ingresa al CIU. La verdad es que no sé muy bien cómo cargan o sea, si cargan la calificación de 1 a 10 o Arturo, es de 1 a 10 la calificación, pero cuando descargué yo el archivo Excel, me mostraba varias columnas en las que los porcentajes se parecían mucho, pero diferían. Ok. Y me tardé un poco en determinar cuál de las 3 era la que se ingresaba en el CIU, porque como que te da parcial, ponderado y luego total, ¿no? Sí. Yo creo que la que te podría servir es la de por puntos, para que te descargue justo de 0 a 10. Ok. Ok. ¿Hay alguna otra duda? Creo que no. Perfecto. Pues bueno, quedamos a sus órdenes para cualquier otra duda que tuvieran. Les agradecemos muchísimo su participación en este webinar y en breve les estaremos compartiendo la grabación.